Sí, buenas noches, amigos. Estamos ya una vez más. Buenas noches. ¿Cómo están por acá? Buenas noches, amada iglesia, familia, amigos. Estamos ya en vivo. Sí, buenas noches, iglesia, familia, amigos. ¿Cómo están por acá? El Ser Supremo les bendiga. Díganme si ya se oye bien. Estamos ya grabando en vivo hoy domingo, 23 de noviembre. Estamos ya en vivo por aquí, una vez más, con una nueva transmisión. Les saludo en el entrañable amor del Ser Supremo, infinito, el Ser Supremo, el Ser inteligente, el Ser creador, infinito, invisible, incorpóreo, inmortal, el eterno, el perfecto, el Ser Supremo perfecto, que no guarda rencor, que no guarda odio, que no guarda sed de venganza contra nadie, porque es el ser más libre de todos los seres existentes. Él es el ser, él no es un ser existente, él es el ser existente. Ese ser es el ser existente desde siempre, sin sexo alguno, sin género alguno, no es como usted, no es como yo. Seguimos tratando de descubrir su forma más básica, más esencial, más verdadera, aunque no podamos decir que lo conocemos como tal, y a cabalidad sí podemos decir que tenemos idea de cómo es el ser perfecto, de cómo pudiese ser la perfección en persona, el ser unicitario en todo su ser, una sola persona perfecta en todo su ser, una sola manifestación perfecta, una sola cantidad en todo su ser perfecto, trascendente, infinito, lo llena todo. Lo llena todo. Vamos a darle un aplauso a ese ser que nos creó, creó nuestras almas, aunque nuestros cuerpos sean otro tipo de creación, más manipulada por seres anteriores a nosotros. ¿Se escucha bien? Me dicen que ya se escucha bien. Estamos en vivo, sí. Si alguien más entra en este momento, estar con nosotros durante este tiempo y por cualquier razón no logro ver sus comentarios acá grabando en vivo aquí en Facebook y ya luego posteando esta transmisión a nuestro canal de YouTube, Ministerios conforme a su corazón, desde la sede de los Ministerios conforme a su corazón, los Ministerios del Ser Unicitario sin nombre alguno. Damos inicio a esta continuación, hermano, una segunda continuación, ya es un tercer video de este capítulo número 13 o capítulo número 16 o el 15, no recuerdo, vamos a ver qué número. En esta 37ª parte de esta su serie, Los dioses falsos de la Biblia, de este capítulo número 14, dedicado a los querubines bíblicos de este su libro, Los dioses falsos de la Biblia, por el doctor Mauro Biglino, como ya venimos, doctor filólogo, ¿verdad? Doctor lingüista, filólogo, ex traductor oficial de los manuscritos bíblicos, ex traductor oficial del Vaticano, hoy perseguido por la Iglesia Católica, por la Iglesia Evangélica también, por el gobierno norteamericano, por estar diciendo cosas que no debe decir, que no debe publicar, secretos, conspiraciones, malas traducciones y por estar junto con otros doctores más, no es el único, obviamente, no soy yo el único haciendo esto tampoco, no vaya usted a creer que yo me creo el único, diciendo algo diferente a lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo habla, lo que todas las religiones y todo el mundo habla y predican y dicen, con todas sus creencias hoy por hoy, las religiones de este mundo. Estamos en vivo. Pueda usted, hermano, amigo, amiga, flor, ministro, familia, que me oye en esta hora,
Compartir este video si le deja algo bueno, como siempre decimos, si usted aprende algo bueno, provechoso, si usted se entera de algo que quizás por primera vez usted esté escuchando, sus oídos estén escuchando quizás por primera vez con este su servidor y usted considera que es digno de compartir, se puede usted unirse a este canal, compartir este video, darle me gusta. Si está por YouTube escuchándome en esta hora en diferido, o cuando estamos grabando ya en vivo para Facebook, nuestro canal de Facebook, nuestra y mi canal personal Teo Castillo, puede usted compartir y no quedarse usted solito, usted solita con lo bueno que puede aprender con nosotros. Damos gracias una vez más al Ser Supremo, enviamos todos nuestros saludos, nuestros abrazos, bendiciones del Ser Supremo sin nombre, el unicitario, el que es una sola persona en todo su ser, todos los que nos escuchan por esta vía. Y bueno, seguimos en esta disertación, hermano. Estamos hablando, vamos a pasar hoy quizás vayamos directamente ya, más directamente a traducir en vivo. Quizás no me extienda yo comentando sobre muchas otras cosas, que siempre me tomo el tiempo al inicio de nuestras enseñanzas, ¿verdad? Quizás pasemos ya de una vez hoy hablando de otros tipos de querubines, como ya venimos hablando en los dos videos anteriores, dos, tres videos anteriores. Esto es quizás esta es una segunda continuación, si mal no recuerdo. Un video 37 de esta su serie. Se escucha bien, me dice. Chévere, gracias. A todos los que estamos atentos a estas cuestiones. Hermano, mire, veníamos hablando, veníamos disertando sobre los llamados querubines. Y hoy seguimos. Esta es una lista más completa de las llamadas características de los querubines. Entonces, y de acuerdo a lo que estamos aquí observando, ¿verdad? Lo que venimos leyendo, tendríamos que decir entonces que los pasajes bíblicos examinados pueden haber confundido al lector hasta algún punto, ¿cierto? Pero siempre se hace necesario analizarlos en detalle. Algunos pasajes bíblicos son muy curiosos, son bastante profundos. Pero por eso se hace necesario pues el análisis más profundo, obviamente. Pasemos entonces a completar la lista de las características de los querubines, la cual hemos obtenido gradualmente mediante el estudio de los pasajes más importantes que tienen que ver con estos objetos que ya hemos establecido y el autor, el doctor Viglino acá, establece que son objetos extraordinarios, ¿cierto? Hoy en todo caso, pues al final quizás o en medio de esta disertación me gustaría comentar más bien sobre posibilidades, sobre el hecho de saber que hay posibilidades, como ya hemos estado viendo en estos últimos videos, posibilidades de interpretación, posibilidades de, de las situaciones que en realidad nos pasan a los creyentes, hermano, creyentes y no creyentes, que pues alguien podrá decirme y de salir y decirme, bueno, hermano Teo, ¿sabe qué? Yo he visto ángeles, muchos por mi vida. A lo largo de mi vida he visto los llamados ángeles de luz con armaduras y espadas. Yo también, hermano, te cuento. He visto seres de ese tipo. Y hay personas que tienen aparentemente un don especial para poder ver, pero no precisamente cuando quieren ver, sino en momentos en que no están buscando ver. Se abren sus ojos, por decir, se les abrieron los ojos o sencillamente recibieron una visión involuntaria porque no la estaban buscando. Si yo no estoy buscando la visión, pues la visión es involuntaria, ¿cierto? No tengo yo control alguno sobre tal visión, sobre tal sueño que estoy teniendo, sobre, ¿verdad? Sobre tal visión que estoy experimentando, sobre tal experiencia. No tengo yo el control. Por lo tanto, si yo no tengo el control, pues las posibilidades sobre las fuentes de dicha visión pueden ser varias, ¿sí? Pueden ser varias. Las posibilidades causales de dicha visión, de dicho sueño, pueden ser diferentes y varias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno,
que si a la luz de los libros venimos hablando de estos llamados querubines, pero que como usted sabe y como yo bien sé, pues la tradición católica, la tradición evangélica, la tradición religiosa cristiana y judía, y hasta islámica, musulmana, nos han hecho creer que en efecto estos son seres humanos o humanoides de gran altura, ¿verdad? De gran envergadura, de gran poder, guerreros, como se les describe en los libros y en la tradición y en la teología y en la doctrina, llamados guerreros, ¿verdad? Diciéndonos, pues, y viéndolos en nuestras experiencias diarias, viéndolos como figuras humanoides y también animalescas, como es el caso de muchas personas que me han compartido, sobre todo pues ministros en todo caso evangélicos que me han compartido sus experiencias con estos llamados seres angelicales, seres de otras dimensiones, seres espirituales, en diferentes situaciones que yo mismo los he tenido también, viendo formas humanoides con cara de león, con rostro de águila, con rostro de oso, con rostro de mono, con rostro de buey, como se observa en el capítulo 1 de Ezequiel y en los primeros 10 capítulos del libro de Ezequiel en su Biblia, con rostro de águila, de buey, de león, con rostro humano también. Y que cuando vemos ese hecho en los libros, esas características antropomórficas y animalescas, y luego escuchamos los testimonios de personas, hermanos, hermanas, amigos, diciendo yo vi un ángel de tal forma, de tal altura, tenía cabeza de león, tenía dientes de león, era un guerrero, un león de Judá, y como bien pudiéramos quizás pasar a interpretar, ¿no? Un león de Madián o de donde sea, o un buey de Bazán, un toro de Bazán, o bien un águila de cualquier parte donde se diga que provienen las águilas, o cualquier otra forma animalesca, de cualquier otra experiencia, de cualquier otra persona, y uno observa esos hechos, pero cuando sigues estudiando esas características de esos llamados querubines en esos libros, te das cuenta que hay tecnología presente, que hay producción de humo, producción de ruido, en la mayoría de los pasajes que hemos leído, ruido, humo, estruendo, temblor de la tierra, temblor de los cielos, y eh, un estruendo impresionante que atemoriza a quien está viendo la visión. Pues entonces tenemos que considerar muchas posibilidades, porque tendríamos que preguntarnos, ¿son buenos siempre? ¿Son de corazón benigno, de alma benigna? Todos estos seres que podemos ver o podamos ver, seres de luz que hemos visto en visiones luchando contra seres de oscuridad, armaduras, espadas, guerreros. ¿No? Son, son seres siempre benignos. Estos llamados seres de luz, con armaduras de luz, que en teoría entendemos que provienen de un llamado reino de la luz, son siempre benignos, nunca nos atacarán si se molestan, o si se cansan, o si se obstinan con nosotros los humanos, nunca nos atacarán. ¿No? Como puedo yo decir que en mis visiones, ángeles de luz con cabeza de león me han atacado para matarme en mis visiones y en mis sueños. Lo he vivido y lo he compartido en este canal, seres de luz. ¿Pueden ellos atacarnos o no atacarnos? ¿Somos hostiles a ellos o serán ellos siempre hostiles a nosotros o no hostiles? Bueno, la experiencia y la mayoría de los casos y las estadísticas dicen que siempre que el humano obedezca las instrucciones precisas, unas por unas, sin chistar, sin cuestionar, a lo mejor estos seres estarán de tu parte, a lo mejor no. Todo va a depender de si tú obedeces sin cuestionar, sin pensar, sin reflexionar. ¿No? ¿Qué le parece lo que estoy
contando en esta hora. Hermano, si estos seres son seres espirituales, son seres de otra dimensión, si son seres que no desean ser vistos, pues no los vamos a ver. Tienen poder para ocultar su presencia, aun cuando la sintamos en un lugar. Llámese iglesia, llámese la calle, llámese... Si el deseo de estos seres que en teoría sabemos que existen porque los sentimos, podemos sentirlos sin necesidad de verlos, sentimos la presencia demoníaca o sentimos a veces, como decimos, ¿verdad? Que en la iglesia sentimos una presencia muy benigna, muy pacífica. Todos estos sentimientos, todas estas experiencias, no las controlamos nosotros, son totalmente objetivas a nosotros, son totalmente externas a nosotros, de modo que no podemos creer que tenemos algún control sobre ellas, de modo que lo que sea que veamos es involuntario y lo que sea que veamos o percibamos es porque o bien es un hecho verdadero que está sucediendo en el mundo espiritual y podemos percibirlo, o bien es un engaño y quien nos hace tener la visión, ¿no? La fuente de la visión nos hace pensar o creer que tal visión, tal experiencia es benigna o tal experiencia es maligna. ¿No? Lo que sintamos y percibamos de parte de esa fuente que nos está provocando esa visión va a depender totalmente de ellos y no de nosotros, de ellos. Un espíritu me atacó el otro día. ¿Cómo era, hermano Teo? Ese espíritu que usted dice, hermano Teo, que lo atacó, era de luz, sí, señor, me atacó. Me ha atacado ya 3 veces, seres de luz angelicales con cara de león. 3 veces lo han hecho para matarme. Yo cuento mi experiencia, cada quien cuenta su experiencia, ¿cierto? Yo cuento la mía. Y con un odio que no puedo describir. Y que cada vez que pienso en eso, mi alma, mi cuerpo, mi mente se estremece. Porque pude sentir el odio a muerte de esos seres con forma humana, parados sobre un tronco y piernas humanas, pero con cabeza de león, de luz, seres de luz. ¿Mm? Intentaron matarme ya 3 veces, no han podido lograrlo, no lo logran. Que sobre mí, conmigo y dentro de mí vive el Ser Supremo Infinito, que crea mi alma y que cuida mi alma de cualquiera de esos espíritus, de cualquiera de esos llamados ángeles, sean de luz o sean de oscuridad. ¿No? Pero que todos al final son reinos espirituales malignos. Es mi interpretación y es mi opinión hoy por hoy. Usted podrá decir su experiencia, usted contará sobre sus visiones de ángeles que usted ha tenido. Pero los textos hablan de diferentes tipos de querubines cuando se presentan, no solamente de los llamados querubines o ángeles en forma humana, sino también haciéndonos entender que hay máquinas vivientes y que sienten como si fuesen seres vivientes, máquinas hechas por estas humanidades más grandes que nosotros, por estas humanidades que alguna vez vivieron sobre esta tierra en cuerpo físico, pero que hoy por hoy vagan por el mundo en cuerpo espiritual porque no tienen cuerpo físico donde descansar porque sus cuerpos físicos están presos en prisiones de oscuridad y en prisiones de luz también. El libro no dice prisiones de luz, ¿verdad que no? Pero usted ha escuchado el llamado cielo, el llamado paraíso y de los campos elíseos, los campos de luz del sol, que cuando usted investiga, sigue investigando, usted se da cuenta que son prisiones de esos seres que viven ahí. Sus cuerpos están presos en esos sitios, en cielos de luz y en cielos de oscuridad, en infiernos de luz e infiernos de oscuridad, porque toda prisión es un infierno. No pueden bajar, no se pueden materializar todavía como quieren ellos y como buscan a través de sacrificio y de pactos con los hombres. Los espíritus, los seres espirituales buscan materializarse y buscan entrar en cuerpos físicos de este tipo, como el suyo y como el mío. Y es por eso que vemos, por eso que vemos a muchos eh, endemoniados, con diferentes tipos de demonios.
full de demonios, porque los demonios buscan, los espíritus buscan dónde entrar y posar y descansar, porque no tienen sus cuerpos con ellos, no se les es permitido, sus cuerpos están presos y son cuerpos que murieron en sus prisiones cuando fueron puestos presos, las prisiones de oscuridad que hablan los libros. ¿Mm? Entonces, bien podemos estar siendo engañados cada vez que vemos una visión de un ángel de luz. Usted bien puede ser esta visión de fuente totalmente benigna, que tendríamos que decir que la fuente es en efecto el ser supremo infinito. O bien podemos creer que a veces ellos pueden manipular nuestra visión, nuestra visión del mundo espiritual y estar viendo lo que ellos nos ponen a ver y quieren que veamos y cómo lo veamos. Bien puede usted estar viendo algo que es verdadero, que en efecto es bueno y es verdadero, como bien puede usted estar viendo algo que es malo y que es un total engaño. Estos espíritus haciéndole creer a usted que es bueno y que es verdadero cuando no lo es. Y seguimos pues viendo las características que presentan los textos. Miren acá. Completemos esta lista de las características de los querubines, la cual hemos obtenido gradualmente, como ya dijimos, mediante el estudio de los pasajes más importantes que conciernen estos objetos extraordinarios. En conclusión, los llamados querubín, que son 5 caracteres en el hebreo, primero están asociados con hojillas ardientes o círculos que rotan rápidamente, como lo dice Génesis 3:21 al 24, Ezequiel 10 del 9 al 12, ¿verdad? También tienen dimensiones considerables o tamaños considerables, dimensiones considerables, lo podemos ver en Primera de Reyes 6:24. Cuando no se están moviendo sobre ellos mismos, pueden ser transportados en un carro especial, los llamados querubines, los llamados carros, como se observa en Primera de Crónicas 28:18. Y estos mismos querubines también tienen ruedas que pueden moverse en todas direcciones sin girar, también permaneciendo estructuralmente unidas al objeto volador como un todo. Eso se observa en Ezequiel 10 del 16 al 18, como si fuesen naves más pequeñas que pertenecen a naves nodrizas más grandes o que salen y entran de naves nodrizas más grandes. Tenemos que también estos querubines, estas ruedas tienen una parte circular central que rota o que gira rápidamente, como se observa en Ezequiel 10:13. Observamos que estos querubines, cuando están conectados al llamado carruaje de Jehová, tienen un espacio por debajo de ellos los cuales por lo menos una persona se puede sentar, como se observa en Ezequiel 10:2. Son equipos que están equipados con estructuras que cubren y protegen cuando se cierran o cuando están cerradas, mientras son usadas para el vuelo cuando son abiertas o cuando abren. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 10 del verso 5 al 19. Y cuando se mueven, ellos producen un ruido audible a la distancia, ruido estremecedor audible, como se observa en Ezequiel capítulo 10 verso 5. Observamos en estos pasajes que también los llamados Elohim, los llamados dioses, o el llamado Dios de tal nave, de tal querubín, que vuela sobre tal querubín, puede descansar, sentarse, pararse, cabalgar o conducir y volar sobre ellos, como se observa en Primera de Samuel capítulo 4 verso 4, Segunda de Samuel capítulo 6 verso 2, Segunda de Samuel capítulo 22 versos 10 al 11, Primera de Crónicas capítulo 13 verso 6, Primera de Crónicas 28:18. Todos estos pasajes usted puede observar esto. Y finalmente, una característica que decimos acá, se mueven juntos con la llamada Kabot del Elohim, que se esté hablando del Dios, con el llamado Ruah o Kabot, que es lo mismo, con la llamada Gloria, que es como se traduce al español. Estos querubines se mueven junto con la llamada Kabot del Elohim, pero también de modo independiente de este, como se observa en la siguiente secuencia de movimientos en Jerusalén, del capítulo 8 de Ezequiel, del verso 10 al 11. Los querubines que están presentes con el carruaje del Elohim, del Dios,
Se posicionan ellos mismos a la derecha del templo cuando el carruaje se levanta y entra en la parte más de adentro del templo. ¿Mm? Ellos hacen un sonido audible a los que no pueden verlos cuando el carruaje regresa. Abren sus alas y se levantan, y toda la estructura se levanta del templo. Se posiciona a sí misma en la puerta del oriente, en la puerta oriental, la puerta de arriba del templo, cuando se levanta una vez más para dejar la ciudad y permanecer sobre la montaña hacia el este o hacia arriba del campamento. ¿Mm? ¿Qué tal esto que acabamos de leer como un resumen, que ya lo veníamos haciendo también en los videos anteriores, presentando el llamado resumen, ¿cierto? ¿Qué le parece a usted, hermano? ¿Mm? Estamos en vivo acá, permítame, porque ahora queremos pasar también a hacer pues unas preguntas pertinentes, ¿cierto? Queremos hacer pues comentarios y preguntas pertinentes. Si usted tiene algún comentario lo puede dejar aquí también, alguna pregunta, algún motivo de oración, ¿verdad? Tenemos tiempo. Creo que pues la mayoría de estas horas de hoy día, domingo 23 de noviembre, 8, no sé, ya son las 9 acá, a ver, las 9 sí, acá en Medellín, en Colombia, serán las 10 ya en Venezuela, y pues las 9 o 10 en los Estados Unidos. Pasamos ya a leer estas preguntas finales. Una vez más, nuestro objetivo no es negar la existencia, hermano, de seres angelicales, no lo es como tal, sino más bien reconocer su presencia en el Antiguo Testamento y comparar nuestros descubrimientos con el contenido de las tradiciones religiosas y espiritualistas. Dicho eso, observamos entonces que el catecismo de la Iglesia Católica se dirige a estos querubines o trata a estos llamados querubines como verdades de fe y los define como criaturas puramente espirituales, puramente, criaturas puramente espirituales, dándoles, ¿verdad? O atribuyéndoles la inteligencia y la voluntad, como seres que tienen inteligencia propia y voluntad propia. También dice de ellos, la tradición del catequismo de la Iglesia Católica dice que son criaturas inmortales y personales y que sobrepasan a todas las demás criaturas visibles en perfección. ¿Qué le parece a usted esta definición, esta descripción o definición de, de de estos llamados querubines en nuestras Biblias, que encontramos en nuestra Biblia? ¿Qué le parece a usted? Creemos que la información recopilada, tal como es analizada en este capítulo y en los anteriores, pueden hacer surgir preguntas a las cuales cada persona debe dar o dará su opinión personal, ¿cierto? Y una respuesta libre. Las preguntas son las siguientes. ¿Son los querubines representados como individuos en el Antiguo Testamento? ¿Son o están representados como individuos en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Son, tienen ellos una personalidad propia como tal? Usted podrá ya tener una respuesta a esta pregunta, ¿cierto? ¿Están descritos o son descritos o se les atribuye libre voluntad? ¿Mm? ¿Sí o no? Usted me dirá, usted me responderá. Estos llamados querubines se mueven ellos como seres humanos, sus movimientos son los de seres humanos como tal.
como usted y yo nos movemos, tendríamos que decir también aquí, se mueven como seres alados, como se les describe en los pasajes bíblicos que hemos leído, como si tuviesen alas y moviesen las alas como las mueven los pájaros. ¿Sí? Son estos seres independientes, vagan solos, vuelan solos, van y vienen de manera solitos cuando vuelan. ¿Mm? Tenemos que respondernos eso. O dependen de otras estructuras y de otras estructuras o de otras naves o de otras arcas. ¿Sí o no? ¿Qué opina usted, hermano? ¿Mm? Según lo que usted entiende del texto. ¿Interactúan ellos con los humanos mediante las funciones, mediante el desarrollo o la realización de algunas funciones que la teología y las corrientes espiritualistas y que la piedad popular le atribuyen a ellos? ¿Sí o no? Tendríamos que responder esa pregunta también. Se interrelacionan con los humanos desarrollando algunas funciones que en efecto creemos a la luz de la piedad popular o de la teología o de la doctrina que nos han enseñado. ¿Siguen ellos esos patrones? Sus alas son un símbolo de descanso en contemplación. Son, en efecto, sus alas un símbolo de descanso en contemplación y la habilidad del espíritu para levantarse a escuchar la voz divina, como en efecto se dice, de las llamadas alas de esos seres. Transmiten estos seres al hombre una sensación de lo sobrenatural. Nos transmiten estos llamados querubines de estos libros, tal como se describen, una sensación sobrenatural. Pueden ser situados o colocados en una jerarquía angélica de entidades espirituales, tal y como encontramos y vemos las descripciones de estos seres en estos pasajes muy específicos que hemos leído hasta ahora. Usted tendría que responderme esa pregunta, ¿verdad? No, respondérselo usted mismo. Pero en el siguiente capítulo, acá ya a continuación, en esta misma video enseñanza, vamos a estar tratando con los querubines que permanecen más allá del arca de la alianza. Los querubines que se posan, perdón, o se levantan o están situados por encima del arca de la alianza. Otros tipos de querubines. Finalmente, el capítulo 15. ¿Mm? Finalmente, el capítulo 15. Llegamos de este libro. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted, hermano? Vamos a pasar, vamos a pasar a seguir leyendo aquí. Finalmente hemos llegado a otros tipos de querubines. Usted se va a dar cuenta que la llamada arca de la alianza, el arca del pacto de Jehová en la Biblia, es un querubín. Es un tipo de querubín. Permítame usted, con permiso por acá. Estamos en vivo. Un tipo de querubín. El querubín mencionado en el libro de Éxodo merece una discusión aparte. Su posición y función tienen un significado diferente del que hemos visto en el capítulo anterior o en los capítulos anteriores. Debemos analizarlo separadamente en su especificidad. Dice acá el autor. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí hay tres estructuras que están conectadas de modo muy cercano con un objeto cuya funcionalidad parece depender de la correcta
del correcto posicionamiento de los tres elementos. ¿Mm? Por ejemplo, el llamado, en primer lugar, el arca de la alianza, la llamada Aarón Haberit, arca, Aarón Haberit. Segundo, con la silla de la misericordia o el llamado propiciatorio, el asiento de la misericordia, o el llamado propiciatorio, que en hebreo se dice caporet, y los mismos llamados querubín, que pues los traducimos como los llamados querubines, ¿cierto? En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versos 10 al 16, el llamado Jehová le da a Moisés direcciones precisas para construir un baúl, un cofre, que contenga y preserve, perdón, el llamado Edut, es decir, el testimonio, el cual el mismo Elohim, el mismo Dios, le dará a Moisés y que se refiere a eso como una serie de reglas dictadas por Dios. Siempre nos referimos y vemos que los libros y los religiosos se refieren al contenido de ese cofre, ¿verdad? Como precisamente venido o inspirado o revelado por el mismo llamado Dios del libro. El capítulo 10, verso 1 al 5 del libro de Deuteronomio, ¿ah? Dice explícitamente que la llamada arca de la alianza era un contenedor, un depósito, un contenedor, un cofre, llamado cofre de las llamadas tablas de la ley. Es lo que nos dice el libro de Éxodo, ¿cierto? Las instrucciones para construir el arca eran las siguientes, o fueron las siguientes. Primero, se nos dice que dicha nave debía ser, ¿m? Se nos dice que dicha nave debía ser construida de madera de acacia. ¿M? ¿Qué le parece a usted? Madera de acacia. Que debía tener 2 codos y medio de largo, un codo y medio de ancho y un codo y medio de alto. Aquí decimos cubit en inglés, cubit, espero no estar equivocándome cuando traduzco cubit o cubit como codo, aunque imagine usted la distancia de un codo, sería bastante, de lo que yo entiendo como un codo, que es la distancia de la mano, de la punta de la mano al codo en el brazo, ¿verdad? Pues sería algo bien curioso, porque no son las medidas que tenemos, ¿verdad? Vamos a buscar acá rápidamente la traducción del vocablo cubit o cubit, a ver si es verdad que en efecto podemos decir codo. Ujú. Sí, pues sí, la distancia que hay desde del pie. Otros dicen distancias en pies. El cúbito o el cubit es en efecto la distancia de un pie. Aunque aquí en efecto se dice un codo, la distancia que va desde la punta del codo a la punta del dedo medio y que usualmente se está hablando de 18 pulgadas o 46 centímetros. ¿Mm? Bueno, imagínate, 46 centímetros, que la llamada arca de la alianza medía 2,5 codos de largo, medidas bien extrañas porque no son las que yo comprendía. Bueno, no hay problema. Cualquiera que sea la medida final, 1,5 codos de alto aproximadamente, lo que son 44,2 pulgadas de largo por 26,6 pulgadas de ancho y 26,5 pulgadas de alto. Debía ser cubierta por dentro y por fuera con oro puro, la llamada Arca de la Alianza, ¿verdad? Que se le manda a construir a quién? A Moisés. De oro puro y rodeada al frente, hacia arriba, en la parte, ¿verdad? De arriba, debía estar cubierta por un borde también hecho de oro. Una tapa, una cubierta, una tapa, decimos en español venezolano,
cubierta de oro, debía ser hecha de oro el material, no sencillamente una cobertura, ¿verdad? No sencillamente un baño de oro, sino que el material, la tapa, debía ser de oro puro. Los cuatro pies, las cuatro patas, pies de dicha nave, debían probarse, debían ser hechas con cuatro aros de oro, con cuatro aros de oro, dos cada lado, en la cual dos varas de madera de acacia debían ser insertadas, las cuales eran usadas para el transporte o los viajes y que nunca debían ser removidas de los aros. Dichas varas nunca debían ser removidas o sacadas de estos aros. Estas varas, pues, nos dice el texto como tal, estas varas debían ser siempre puestas, debían estar siempre dentro de los llamados aros. Estas son las instrucciones que le son dadas a Moisés. No es extraño que este llamado Dios supremo y perfecto de este texto describa en detalle cómo construir este llamado mueble, ¿cierto? Este mueble, este objeto que debía ser usado o que tenía la intención de ser usado para su adoración o en la alabanza o en la adoración a dicho Dios. ¿Qué era tan importante que este objeto, como cualquier otro objeto, fuese hecho de un modo muy puntual, de un modo muy preciso, ¿m? Con medidas puntuales, formas y materiales muy específicos, si tenía un propósito puramente espiritual, si decimos que estos objetos iban a ser usados para propósitos meramente espirituales? No sé si me estoy dando a entender o si el autor, usted lo puede entender cuando le presenta esta idea para la adoración. ¿Por qué tenía que ser tan preciso para poder acercarnos a ese Dios y adorar a ese Dios? Pues la adoración debía ser del modo en que ese Dios la exigía o con los objetos o con las medidas muy precisas en que se exigía que se diese, se ofrendase esa adoración. Este llamado Jehová le recomienda a Moisés por lo menos tres veces que siga fielmente el llamado Tabnit, es decir, el llamado plan, diseño o modelo que él le había mostrado en la montaña. Mira que hagas todas estas cosas de acuerdo al plan, el Tabnit, que se te mostró en la montaña. Mira con atención, no te salgas a diestra o a siniestra de las instrucciones precisas y de las medidas precisas que se te han dicho para construir dicha nave, dicha arca, dicho container, dicho cofre en el cual iba a viajar la mera gloria de Jehová. Un arca para transportar el asiento de Jehová. Una nave, un arca. ¿Sí? Moisés tenía que cumplir con las órdenes de Dios o con las de sus emisarios. O las de Dios o las de sus emisarios. ¿Cierto? Quienes le mostraron un plan o proyecto para construir el arca. Sea que haya sido Dios o los emisarios, los ángeles de Dios, pues Moisés debía cumplir esas órdenes, ¿cierto? El arca tenía que ser hecha de un modo muy puntual, muy específico, ¿no? Muy puntual, muy específico tenía que ser hecha esa arca. El arca tenía que ser hecha el arca, ajá, como ya dijimos, ¿cierto? En un modo muy puntual. La Biblia no deja espacio para la duda. En una de las reuniones en la montaña, lo que llamamos el aposento del Elohim, de Dios, el aposento de los dioses o del llamado Dios individuo del libro, a Moisés se le mostró una representación exacta, un modelo
o un dibujo de lo que debía realizar, de lo que debía construir. El lector encontrará esto, ¿verdad? Tan increíble como nosotros lo encontramos, nosotros como traductores, ¿verdad? Tan increíble. Pero el texto no deja lugar para especulaciones. ¿Sí? En si esta era una visión, o si era un sueño, o si era una revelación, o fuese lo que fuese. La inmediatez de la narrativa da una impresión clara de que Moisés era capaz de consultar y examinar un modelo preciso, un dibujo o modelo preciso con todas las dimensiones y con todas las indicaciones posiblemente, y posiblemente también con todas las indicaciones en cuanto a cómo realizar el trabajo. ¿Mm? Regresaremos a esta historia más tarde. Ya luego regresaremos también a seguir consultando esta historia. ¿Sí? Chévere. Pasamos ahora a hablar del llamado ciento de la misericordia, el asiento del misericordioso o de la misericordia. Las instrucciones de Jehová continúan con un elemento que debía ser colocado encima del arca para poder sobrellevar el peso de los querubines, encima del arca para poder soportar el peso, darle apoyo a los querubines, lo cual llamamos el capotet, el asiento de la misericordia, caporet. Se dice que tenía la misma longitud y anchura que la misma arca y que era hecho enteramente de oro puro, este llamado asiento de oro puro. La palabra hebrea aquí que es usualmente traducida como asiento de la misericordia o propiciatorio, pero que la raíz primaria, el significado primario de esta raíz es precisamente el verbo cubrir y proteger. Parece entonces que este llamado asiento de la misericordia era sencillamente una cobertura, una tapa para la dicha arca, una tapa, una cubierta para dicha arca sencillamente, la cual más luego, y por extensión de significado, tomó el significado de cobertor de pecados, cobertura de pecados o que cubre el pecado, en el sentido de que perdona los pecados. Sin importar de todas las interpolaciones o interpretaciones más tardías y sus atribuciones, este llamado Jehová mismo explica el propósito de la dicha tapa de la misericordia, del dicho propiciatorio, que es la parte superior que cubría a la llamada arca de Jehová, como ya veremos en un instante. Pasamos a un tercer punto, hablando ya luego ya de los llamados querubines. Veamos ahora, ¿cierto? Que el tercer elemento de esta triada era el llamado propiamente querubín, de esta triada que tiene que ver con la llamada arca de la alianza. El llamado Elohim le ordena a Moisés en el capítulo 25 de Éxodo, los versos 18 al 20, ¿verdad? Y aquí transliterando ya del hebreo al inglés de derecha a izquierda, palabrita por palabrita, decía, y tú harás, and you will make, two cherubim gold, dos querubines, dos carros de oro, de metal trabajado, metal forjado. Tú los harás de dos fines, from two of ends, de dos de los extremos, a los desde dos de los extremos del asiento de la misericordia o de dos de los extremos del propiciatorio, o hacia los dos extremos del llamado propiciatorio. Entonces Jehová luego, ¿verdad? Señala que los dos querubines deben estar en los dos extremos. Obviamente una técnica detallada, un detalle técnico que no es de importancia pequeña,
Y luego continúa, y ellos estarán, y ellos serán los querubines, ellos serán los carros, ellos serán las naves. Spreading of wings, extendiendo sus alas, pues con extensión de alas, los mismos llamados ends, o los extremos, las alas, from above, desde arriba, que cubren, covering with their wings, cubriendo con sus alas, above the seat mercy, desde arriba, el asiento de la misericordia, el llamado propiciatorio, cubriendo desde arriba el llamado propiciatorio. And faces their each to his brother, y, y dando la cara o dando el frente hacia su hermano, towards in the seat mercy, hacia adentro del llamado asiento de la misericordia. Will be faces of the cherubim, y serán rostros y serán los frentes de los llamados querubines. ¿Mm? La cobertura fundamental, la función de cubrir, función fundamental de cubrir, hermano, de la palabra caná, en este caso, siempre se traduce como alas, que es, y es claramente citada aquí, claramente también se establece aquí. Estos llamados extremos están como spread out, ¿no? Están como extendidos para cubrir y proteger. El diccionario etimológico del hebreo de Clark clarifica, ¿verdad? O explica el significado, el cual es cubrir y esconder, cubrir, proteger, como se observa en el capítulo anterior. La combinación de lo que llamamos el propiciatorio y el querubín son el sujeto de numerosas interpretaciones simbólicas. Podemos resumirlos diciendo que esta combinación simboliza la presencia espiritual de Dios, ¿cierto? Lo que nos han enseñado, lo que nos dicen, y lo que se enseña en el seno del mismo judaísmo, ¿cierto? No solo en los libros cristianos, sino también en el mismo judaísmo. La combinación, perdón, acá, sin embargo, la descripción del Éxodo ni justifica esta interpretación simbólica, ni la subraya, ni subraya su uso para propósitos de expiación de pecados, por ninguna parte. No tiene nada que ver, aunque el texto y la doctrina y la tradición le diga a usted que en efecto eso es así, y que ese llamado propiciatorio servía para, que ese llamado propiciatorio servía para lo que estamos hablando, ¿cierto? Muy importante esto acá. De modo que, como decimos aquí, perdón, se me perdió aquí la parte. Es Jehová mismo quien explica el propósito a Moisés, como se observa en el verso 22 del capítulo 25. La traducción completa de este pasaje se lee así: And there I will meet with you, y allí me encontraré contigo. And I will speak with you from above, y te hablaré desde arriba del asiento de la misericordia, desde arriba del propiciatorio, from between the two cherubim, ¿m? Desde el medio entre los dos querubines, which are on the ark of the covenant, que están sobre el arca de la alianza, o la nave del... El propiciatorio es donde Moisés y Dios, entre comillas, se encuentran. Lo pone aquí entre comillas el autor, aquí en el libro. Dos, de este modo, este objeto le permite la posibilidad de tener una conversación. Este llamado asiento de la misericordia permite la reunión y la comunicación entre Moisés y el Elohim, como si fuera un dispositivo electrónico o un intérprete sentado en una cabina. De modo que estamos ante la presencia física y estamos en un lugar físico donde este contacto se lleva a cabo. Nada espiritual, nada del otro mundo. ¿Mm? En la presencia de un objeto
de un objeto a través del cual uno puede oír y hablar, y con el sonido posiblemente viniendo desde dentro y entre los dos querubines, entre los dos carros querubines, como ya sabemos que el vocablo querubín significa en efecto carros. ¿Mm? ¿Qué le parece a usted lo que estoy contándole acá, hermano? ¿Le parece a usted importante? ¿Le parece a usted interesante lo que estamos hablando aquí? O importante, imagina usted, estamos hablando del Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de la antigüedad y el objeto más buscado y perseguido y buscado, la llamada Arca de la Alianza, la llamada arma especial del ejército de Israel, que cuando Israel llegaba el Arca de Jehová, los enemigos huían porque Dios había llegado en su arma, su nave. ¿Mm? Claramente, este llamado Dios, entre comillas, necesita comunicarse oralmente, entre comillas también acá, con Moisés y utiliza su voz. Se expresa a sí mismo en un idioma que él entiende y lo hace a través de un aparato que tiene que estar de acuerdo a las reglas precisas, tiene que estar construido de acuerdo a reglas precisas. Así que nos preguntamos, ¿por qué tendría Dios que usar un instrumento para oír la voz de su interlocutor y para darle órdenes? ¿Por qué? El llamado Dios Todopoderoso, el llamado Dios perfecto y verdadero del libro. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que este ser supremo necesite de un aparato físico, según se observa en el texto? ¿Mm? ¿Era este llamado propiciatorio en efecto un sistema transmisor y receptor como lo conocemos hoy en día o un posible sistema de transmisor y receptor tecnológico para poder hablar con Moisés? No sabemos ciencia cierta, pero podemos afirmar que el contacto mediumistic, este contacto tipo medium, tipo espiritual, tipo psíquico, ¿m? no requería, no requeriría o justificaría dicha precisión mecánica. De lo contrario, si de algún modo se puede decir, indudablemente él lo estimaría como un obstáculo. El llamado Dios estimaría todos estos sistemas y construcciones como un obstáculo para comunicarse, pero sin duda no es así, porque se observa las instrucciones precisas que le da este Dios supuestamente verdadero del libro a Moisés para poder tener y entablar una conversación con él. ¿Qué le parece a usted? Mire acá, y seguimos. En la obra El Tabernáculo, el rabí Moshe Levin explica que, de acuerdo a la narrativa bíblica, la llamada Arca de la Alianza puede ser comparada con un capacitor eléctrico que consiste de dos contenedores, oro dentro y por fuera, separado de un insulador que por dentro sería la misma madera de acacia, hecho de madera. El arca consistía de tres elementos, una parte o una capa interior de oro puro que conocemos como, ¿verdad? El oro como un excelente conductor, una capa media de madera de acacia o intermedia que actúa como un insulador que guarda o mantiene la humedad, ¿cierto? Que mantiene, que echa que evita la entrada de humedad y que asegura la durabilidad en el tiempo del material o de la madera, un insulador. Y también otra capa de oro como una capa exterior, otra capa. Aquí tenemos en pantalla una imagen de una posible, según las instrucciones, de una arca como un cofre
de acuerdo a Moshe Leví. Para mover el arca de la alianza, los llamados levitas, los únicos autorizados para hacerlo, pasaban dos varas doradas a través de los aros. De este modo, la conducción a partir del filo del piso podía ser hecha por conexión natural y descarga natural sin ningún peligro. Dicho capacitador también sería capaz de almacenar cantidades considerables de energía estática, la cual podía ser usada de modos diferentes y podía incluso ser peligrosa si caía en manos de personas que no tuviesen ningún conocimiento, ¿m? Con sus propiedades y efectos. La historia de Usa, ¿se acuerda Usa, el amigo de David, que se atrevió a tocar el arca, la llamada arca, mientras era transportada y experimentó las consecuencias de esto en su propio cuerpo, siendo electrocutado, como usted recuerda? Murió, no dice el texto que murió electrocutado, ¿verdad? Usted se puede imaginar que apenas toca usted un objeto, pues se muere. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor recibe un corrientazo y ya. Es una posibilidad, hermano. No, hermano, eso no lo dice el texto. Ah, bueno. Yo siempre parto del principio, hermano, y partimos los estudiosos, los lingüistas, los arqueólogos, los científicos. Partimos del principio de que tenemos que asegurarnos y desechar y descartar todo hecho físico conocido antes de pasar a considerar hechos no físicos, no conocidos. Se murió porque tocó lo sagrado, tocó el manto, tocó el arca sagrada de Dios, caja de Dios, cofre sagrado de Dios, el baúl. ¿No? Tocó la caja, como decimos, la caja de los secretos de Dios, el llamado Dios del libro. Tocó el baúl donde Dios tenía guardado sus cosas. No debió haberlo hecho. En 2 de Samuel 6, del 3 al 7, se lee que ellos pusieron el arca del dios o de los dioses en un nuevo carruaje y lo trajeron desde la casa de Abinadab, la cual estaba sobre la montaña. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, estaban guiando el nuevo carro, con el arca del llamado Dios sobre ella, y el llamado Ahío estaba caminando enfrente de ella. Y David y todo Israel estaban celebrando con, todos su, con todo su poder delante de Jehová, con castañuelas, con arpas, liras, timbales, címbalos. Y cuando ellos se acercaron a la casa de Nacón, Usa extendió su mano y tocó el arca de Jehová, porque la misma, o los bueyes, los llamados bueyes, se sacudían, se tropezaban. Y la ira de Jehová se encendió en contra de Usa, debido a su acto irreverente, y por lo tanto Jehová lo golpeó, lo derribó, y allí murió Usa delante del arca de Dios. Usa, que se parece mucho a la palabra Asa, Sas, poderoso, a los Azazel, Usael, Usa, Asa. ¿Mm? Jehová lo derribó y lo mató. No tuvo misericordia de Jehová. Muy santo, muy santo. La santidad de Jehová se paga con muerte. Usted intenta violar la santidad. Usted violó la santidad, imagínate. La violación de Usa, se atrevió. Pensó que Jehová se podía caer. Jehová iba en el arca. Jehová iba metido en su caja, dentro de su caja. Y el arca estaba temblando. Se iba a caer. Y Usa metió la mano y Jehová no consideró nunca la buena intención del corazón de Usa. Porque la orden era que nadie tocara el arca que no fuera. Usa era levita. Usa era de los hijos del sumo sacerdote. Usa y Ahío.
hijos de Abinadab, el sacerdote, levita. Usa era levita. Se atrevió a tocar un objeto sin mayor problema porque era levita. Pero Jehová se molestó, hermano. Jehová le entró una rabia porque tú me tocas mi arca. Mm, Abusadorcito. ¡Ah! Le quitó la vida. Ahí mismito. El Jehová que usted adora. Ese Jehová que usted invoca, que usted tiene por ser supremo, muy amoroso y muy misericordioso. ¿Mm? Dice el texto, hermano, que David entró en shock y se horrorizó, tal modo que no, ya no tuvo más ganas de tomar el arca de Jehová para que estuviera en su casa de él, porque le tuvo miedo a Jehová. Jehová lo aterró. Le entró un terror a David de ese Dios. Por lo tanto, la trajo a la llamada casa de Obed Edom en Gad, ¿m? Donde se quedó el arca por 3 meses, en la llamada tierra de Gad, en la casa de Obed Edom, Edomita. Adán, recuerde que Edom es la misma raíz de la palabra Adán, la misma país, la misma raíz de la palabra Adón, Adonel, Adonai, y que Edom es Esaú, Esaú es Yashayá, Esaú es el mismo Isaías, es la misma raíz. Ay, mira las conexiones, hermano. Te va a decir, no es verdad, hermano, usted está inventando. Ah, bueno, yo estoy hablando de filología, de etimología, el origen de las raíces, de los nombres de las palabras. ¿Mm? Segunda de Samuel, verso 10 al 11 del capítulo 6. En el libro de Josué, capítulo 3 verso 4, se le aconsejó al pueblo que se mantuviera a una distancia decididamente grande, como de 2000 codos, separados del arca, la cual era de aproximadamente 0,6 millas. En este caso, las alas de los dos querubines indicarían si dos electrodos, indicarían o si bien dos electrodos para disipar la electricidad estática acumulada en el capacitor, o eran en efecto antenas de un sistema de transmisión. Bien pudiera ser estas dos, ¿verdad? Estas dos varas de oro. Por lo tanto, sin, ¿verdad? No hay seguridad como tal, por supuesto. Por supuesto, pues no hay seguridad. No hay seguridad de ello como tal, por supuesto. Sin embargo, la descripción de toda la estructura nos lleva a concluir que el llamado querubín no puede bajo ninguna forma ser considerado como un ser espiritual al cual se le atribuye o se le puede atribuir una personalidad propia y todas las características elaboradas por la religión o por la tradición religiosa que se mencionan arriba. No se puede bajo esas descripciones que se leen en los libros, no podemos seguir creyendo que estamos en la presencia de seres antropomórficos solamente con alitas, seres humanos o humanoides con alitas. No podemos seguir teniendo esa creencia. Es lo que dice ahí, hermano. ¿Qué opina usted? ¿Mm? Dos diferencias significativas existen entre lo que llamamos, entre lo que comprendemos como el querubín descrito en el capítulo anterior y el querubín asociado con el arca de la alianza, o los querubines asociados a la tapa, a la cobertura superior de estos llamados, ¿verdad? De esta llamada arca de la alianza. No podemos seguir creyendo esto. Y en este segundo caso, ¿verdad? Pues tenemos que las alas no son para volar, sino solamente para cubrir, para proteger estas llamadas alas o extremos. En ese capítulo y en ese querubín, en esa nave, en esa arca, puntualmente, el arca llamada de la alianza. También tenemos que las ruedas nunca son mencionadas en este caso. En la descripción de la llamada arca de la alianza nunca se mencionan las llamadas ruedas que vemos en la descripción de otros querubines en otros pasajes.
sino que representan, entre comillas acá, a poner el autor, representan un elemento, las cuales representan en efecto un elemento importante en la historia de Ezequiel y ¿verdad? En las llamadas, los llamados querubines del libro de Ezequiel. ¿Qué le parece a usted? De modo que nos preguntamos, ¿estos tipos diferentes de querubines pertenecen a la misma categoría de objetos o entidades? Tendríamos que preguntar, ¿cierto? ¿Pertenecerían a la misma categoría de objetos? ¿Mm? ¿De objetos? La falta de certeza nos fuerza a formular diferentes interpretaciones posibles. ¿Se escucha bien? ¿Me oyen bien o no? Vamos a ver. Yo estoy un tanto cansadito por el día de hoy, hermano. No sé si pueda yo continuar traduciendo para usted. Quisiera, pero me temo que deberíamos dejar por ahora, ya que hemos comenzado a hablar del arca de la alianza y dejarle, pues, dejarle acá esta reflexión para que usted pueda echarle cabeza a lo que estamos leyendo, a la llamada Arca de la Alianza y a los llamados querubines, a los llamados querubines que estaban puestos o que iban, que eran puestos, fueron puestos en la llamada cobertura, en la llamada tapa, la parte superior, ¿sí? De la llamada Arca de la Alianza, unos llamados dos querubines con sus alas extendidas hacia el arca, hacia el centro del arca. Como usted lo ha visto en foto, ¿verdad, hermano? Usted recordará en fotos, en películas, en videos, usted recordará lo que le estoy hablando. Seguimos aquí entonces y le dejamos por ahora esta introducción al estudio de esta llamada arca, de esta llamada nave. Recuerde la asociación entre arca de Jehová o arca de Noé, un arca, una nave. Recuerde usted que el arca de Noé o la arca de Noé era en efecto una nave, tipo barco, ¿verdad? Que en los libros la describen como un tipo barco, una nave tipo, ¿verdad? Para navegar, y que la llamada arca de Jehová era un arma, se describe en todas las historias que se cuentan en la Biblia sobre la llamada arca de la alianza, pues era una estructura que pues a la luz del texto se cree que era de forma de un cofre, de una caja, y de medidas muy pequeñas realmente, ¿verdad? Como se traducen hoy por hoy, esas medidas y que era llevada por los llamados levitas sobre los cuatro extremos de las dos varas que iban, ¿verdad? Metidas por unos aros de oro, como lo vemos en muchas películas sobre los 10 mandamientos, cuando Jehová iba delante del pueblo, los levitas llevando el arca para cruzar el Mar Rojo, cuando el llamado pueblo de Israel iba a entrar en Jerusalén, tenían que cruzar hacia Jericó, el otro lado del río Jordán, como se cuenta en el libro de Josué, como se cuenta en el libro sí, de Josué, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el llamado Jehová iba delante del pueblo de Israel para entrar, tomar posesión de la tierra prometida, Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Yo te llevaré a una tierra de leche y de miel, le dijo el ser supremo del llamado libro, el supuesto Dios de ese libro, a Abraham cuando fue de Ur de los caldeos y lo llevó sin decirle a dónde, a una llamada tierra prometida que fluía leche y miel, como se dice del cielo y como se dice del Edén en el Apocalipsis de Pablo, ¿no? En el Apocalipsis de Etíope de Baruch se describe el llamado cielo como una tierra que fluye al cielo, como una tierra que fluye leche
y miel, igual como se habla del llamado Edén bíblico y de la llamada Canaán, de los gigantes genocidas del Antiguo Testamento. ¿Se estará hablando de la misma tierra o no? Ay, no, hermano, usted está mezclando el cielo de Dios con la tierra de Canaán aquí en este mundo físico. Está mezclando cosas que no son, hermano. Yo le estoy hablando nomás, bueno, yo sencillamente le presento paralelismos en diferentes historias, en diferentes libros, paralelismos, historias parecidas, cuentos parecidos en diferentes libros, que a usted le dijeron, no, este sucedió primero, este sucedió después, pero que son los mismos cuentos repetidos, los mismos eventos, los mismos sucesos, las mismas, ajá, las mismas características en muchos de esos cuentos. Usted observa como que los cuentos estuvieran repetidos y me vuelven a echar el mismo cuento y viene el perro arrepentido. ¿Ah? Y vuelve el perro arrepentido con el mismo cuento. En cada libro de la Biblia hay cuentos repetidos del libro anterior. Bueno, hermano, lo podemos dejar por acá hasta ahora. Escriba sus motivos de oración. Saludamos a todos los que estuvieron presentes en este, ¿verdad? Estuvieron con nosotros, se dejaron saludar. Todos los saludos. Por acá saluda a Javier, saluda a Elisa y todas las personas que a lo mejor se asomaron sin dejar ningún saludo. Los saludamos también y enviamos nuestras bendiciones de parte del Ser Supremo infinito, el sin nombre, el unicitario. El Ser Supremo les bendiga a todos. Gracias, hermanos, amigos, amigas. Si nos ha escuchado por primera vez, pues, y le ha parecido hasta ahora interesante lo que hemos hablado. Sin embargo, pues sabemos que este texto, este libro, nos faltarán uno o dos videos más para ya estar terminando con esta. Ah, bueno, falta el capítulo 16, el dios alienígena. Imagínese usted cómo se llama este capítulo. El dios extraterrestre, the alien god, el dios que viene de otra tierra. ¿No? No, nos quedarán como dos o tres videos más, no sé. Pero bueno, gracias por su atención, su cariño, sus saludos, sus donaciones, sus abrazos. Comparte este video una vez más, hermano. Oramos por todos, seguimos orando unos por otros, por Venezuela, por Colombia, por los Estados Unidos, por el mundo entero, por Gaza, por Palestina, por Israel mismo también, por Ucrania, por Siria. No se acuerde, hermano, perdón, no se olvide. No se olvide usted de orar por los pueblos de este mundo que están en necesidad, por su misma tierra acá en Colombia. Nunca deje de doblar sus rodillas para orar ante el Ser Supremo, ¿verdad? Sin nombre, como oramos nosotros, por lo menos en mi caso de mi esposa, llamando a sus saludos también, pero para orar los unos a los otros, por los otros. Bueno, hermano, seguimos. Hablando más del Arca de la Alianza, ya más propiamente con ese nombre, saldremos el video siguiente hablando de la llamada Arca de la Alianza, analizando al Arca de la Alianza, el Arca del Pacto, el Arca de Yahweh. En el video que viene, no se lo pierda, va a estar interesante las consideraciones que hay que hacer ahí de ese llamado objeto que portaba la gloria y llevaba para allá y para acá la llamada gloria del Ser Supremo. Un abrazo, hermano, a la distancia. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Tengan buenas noches, descansen y nos vemos en una próxima transmisión, posiblemente pues el domingo que viene. Abrazo, que estén bien.